Hola, soy José Barato. En este vídeo voy a tratar de demostrar cómo podría usarse Asana para gestionar un proyecto Scrum. Tenemos un workspace para el proyecto Habana, es el caso práctico que voy a usar. Y tengo estas listas, estos proyectos de Asana para distinguir lo que es backlog de lo que es release 1 y los sprints. Vamos a cargar los datos directamente desde aquí. Imaginemos que ya se han deducido las historias. Y en el Product Backlog tenemos inicialmente esas 32 historias que suman un total de 146 puntos de historia. Vamos a decidir que todas las queremos en la Release 1. Si ahora voy a la lista Release 1, pues tendré que ver las mismas ahora cuando cargue la página. Y en esta lista pues el Product Owner puede trabajar muy tranquilamente, pues reordenando, cambiando lo que necesite, ¿no? Sobre todo el orden. Si lo mueve aquí no se mueven las otras listas y se puede concentrar en la release. Si entran otras historias, otros requisitos que no van a la release 1, puede manejarlos aquí, ¿de acuerdo? El Product Owner tendrá también mucho interés en ver qué es lo siguiente, ¿no? Entonces, mi costumbre es tener una sección separando por encima lo que pues me gusta poner, lo que querría decirle a los técnicos que implementen en las siguientes 2 semanas, ¿no? Y debajo, pues todo lo que yo tengo pendiente, el backlog de verdad, ¿vale? Entonces, imaginemos, en este caso, pues en el primer sprint se van a implementar o se quieren implementar esas 3 tareas, ¿vale? La de que el motor débil, o sea, el juego, pues solamente se implemente un motor de juego débil que reconozca solamente anillos, que reconozca solamente puentes o que pueda jugar con otra persona. Esto han decidido que es lo que da más valor funcional en la primera iteración. Entonces, aquí vamos a poner esas 3 tareas arriba del todo. Vamos a buscar la que tiene la palabra anillo. Esta de aquí. Vamos a darle un corazón. Vamos a buscar la palabra puentes. Y vamos a buscar la palabra persona. Estas. Bueno, pues esas 3 en la release se pueden localizar fácilmente por aquí. Quiero subirlas arriba del todo para concentrarme en ellas antes de dárselas o proponérselas al equipo. Y para trabajar un poco, o sea, imaginemos que ya estamos en la reunión de la planificación del sprint, el equipo se compromete con ellas, entonces para prepararle al equipo, pues la zona de trabajo, mi costumbre es llevarme también estas tareas a la lista del sprint y aquí preparar no quiero tener tareas sino secciones. Entonces quiero copiar el título y poner aquí una sección. Termino el título en 2 puntos y me sale una sección. Y quiero no perder la traza, pues copiando la URL en la descripción de la sección. De esa manera, como Asana tiene la meta información, el hipertexto pues yo siempre podré pulsar en este hipertexto y me llevará a esta tarea. Ya no me hace falta tenerla aquí. La voy a quitar de aquí. Voy a hacer lo mismo para la segunda. Estos son historias. Y es que en la pila del sprint yo no quiero historias, yo quiero tareas, para que el equipo se autoorganice. Vale. Esto fuera y esta de aquí.
quizá como Product Owner pues sea lo único que tenemos que prepararles en este proyecto Sprint 1.1, ¿vale? Que es de la primera release, el primer sprint. A partir de ahí ya deberían autoorganizarse ellos, descomponiendo las tareas técnicas que convienen a esas historias, ¿no? Y esto es. Imaginemos que ellos hacen este trabajo. Aquí también lo tengo para no tener que inventarlo. Después de trabajar en equipo y de pensar entre todos, deciden que bueno, pues la implementación de esta funcionalidad, de este requisito, pues son todas estas 10 tareas. Y esas 10 tareas son 84 horas de esfuerzo, ¿vale? Aquí, en el que puedo jugar con otra persona, vamos a ponerlo ahí. Y estas tareas, para la de reconocer solamente puentes, vamos a ponerlo ahí. Ahora, si seleccionamos todo, como me sigue sumando lo que hay entre corchetes, creo que lo he seleccionado todo, pues aquí son 196. 33 tareas técnicas, 196. Bueno, realmente son 30, porque aquí me está contabilizando también las secciones, pero bueno, eso me da un poco igual. Es interesante esta cuenta que suma automáticamente Asana, así de esta manera, porque suma corchetes, porque en las gráficas de quemado me va a ser muy útil. Yo no voy a tener que recalcularlo, va a ser Asana. Si yo multiselecciono, por ejemplo, lo que hay en la release, me salen 33 tareas, 146 puntos de historia. Pues esto, en una gráfica en Excel, puedo inicializarlo. O sea, a lo mejor el proyecto empieza el día 15 de febrero y tiene 146. Esa release es lo que está empezando el 15 de febrero. Esos 146 puntos de historia. Tengo sprints de 2 semanas y quiero, por ejemplo, 12 sprints. Entonces ya el Excel pues puede calcular fechas y puede calcular un poco estos puntos teóricos de lo pendiente a comienzo de cada sprint, ¿vale? Y lo mismo para el sprint. Yo puedo tener aquí en Asana, tengo contabilizado, ya no me acuerdo, que habíamos dicho en total 33 tareas técnicas, 196. Pues 196 horas, aquí estamos midiendo horas. Y bueno, pues voy a reportar cada día. Y el número de reportes, es decir, el número de días que tiene el sprint, son 10. Entonces aquí también va calculando las fechas y bueno, pues puedo ir después actualizando esto, ¿vale? Otra utilidad que tiene Asana es que la información ya no tengo por qué verla solamente de esta manera, como si fuera una lista. Todo esto, estas tareas, yo puedo mostrarlas en forma de tableros. Entonces, si el tablero por ejemplo, este tablero lo he configurado con estas 3 secciones: To Do, In Progress, Done, que es lo que un equipo ágil espera, ¿no? Entonces, si voy al sprint y hago que todas estas tareas también estén en el tablero, Board 1.1, esto es, voy a decir que no sea para las secciones, esto no lo quiero, solamente quiero que sean las tareas. Si ahora voy al otro proyecto en forma de tablero, esto es, pues aquí espero ver tareas, que son las tareas que bueno, pues el equipo va a tratar de ir manejando a lo largo del sprint, de esos 10 días. Y en cada reunión de seguimiento, en cada estándar diario, pues ellos van a contarse entre todos, bueno, pues qué tareas han hecho, qué van a hacer y qué impedimentos tienen, ¿no? Pues eso también podríamos ir anotándolo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a lo mejor alguien reporta que, bueno, pues ha empezado con esta tarea. Aquí tendría que haberse puesto su nombre, se compromete con una fecha, y esto todo el mundo lo ve aquí gráficamente. Es más agradable verlo así que verlo así, ¿vale? También lo podríamos ver aquí, ¿verdad? Y
y por ejemplo alguien a lo mejor pues le ha dado tiempo desde el sprint, desde el estándar diario anterior, pues a ponerlo in progress y a terminarlo realmente es ponerlo así. Entonces si se han terminado 2 horas, entonces aquí también imaginemos que se ha terminado uno más, 6, ¿vale? 6 y 2, 8. Se han quemado 8 horas de esfuerzo. Eso no me hace falta contabilizarlo, o sea, yo puedo otra vez multiseleccionarlo todo y aquí la cuenta ya pues me va a ver, ya no son 196, son 188. Y ya va pintando la parte real de la gráfica de quemado, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues la disciplina breve de actualizarlo cada día va produciendo esas gráficas y luego pues yo la puedo radiar como más convenga, ¿no? Entonces imaginemos que llegamos al final del sprint y hemos hecho casi todo. Vamos a hacerlo todo, por ejemplo, aquí hemos hecho estas 3, aquí hemos hecho todas y aquí se han hecho todas también. Esto pues gráficamente se vería en los tableros, ¿no? Pero cuando vamos a la demo tendríamos que demostrar las historias que hemos terminado. Esta, por ejemplo, no la podríamos demostrar. Esta deberíamos llevárnosla al siguiente sprint. Simplemente el propio equipo podría tomar esta decisión. Venga, vamos a llevárnoslo al siguiente sprint. Esto lo podemos arrastrar así. No sé si lo he movido. O bien más cómodamente podemos cambiarlo aquí. Cambiamos el proyecto. Y ya no lo vemos aquí y lo veríamos aquí. Y la dinámica de la demo es demostrar estas historias y cuando los stakeholders pues dicen que es correcto, pues entonces ya decidimos que esa historia la hemos completado. Entonces aquí es donde viene bien tener ligado, trazado la historia original, porque esto no es una historia, esto es una sección. Nos valía bien para separar las tareas de una historia y de otra en el sprint. Entonces, si yo he terminado eso, pues lo que quiero es terminarlo aquí para que no me aparezca en la lista de pendientes y aquí puedo ir a esa historia original y completarla también. Entonces ya como historia no va a sumar y aquí lo puedo hacer lo mismo, ¿no? Imaginamos que eso también la completamos, pues completamos aquí y completamos aquí, ¿vale? Y ahora sí, volvemos a recalcular cuánto queda pendiente en la release 2, pues veríamos esto, o sea, veríamos que son 31, no 33, sino 31 historias y son 133. Entonces, al comienzo de la iteración 2, bueno, pues pintaríamos eso, ¿verdad? O actualizaríamos eso. Y bueno, esto habría quedado, pues como hubiera quedado, ¿no? 170, yo que sé, esto me lo estoy inventando, 150, 120, o sea, esto en cada reunión el Scrum Master puede irlo actualizando de una forma bastante cómoda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto al final me parece muy autosuficiente, o sea, no me tengo que complicar la vida con herramientas que cuestan dinero, porque típicamente Asana, si no superamos un umbral de 15 miembros, no nos va a costar dinero. Un equipo técnico, un equipo ágil, no suele tener más de 10 personas. Y el resto, pues tampoco tienen por qué crear tareas, ¿no? Pueden ser invitados y esos no van a contabilizar usuarios reales, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya sido útil el vídeo. Muchas gracias.